que nos podamos ver en este día. Sabemos que estamos pasando por un momento complejo, sabemos que estamos pasando por un momento para algunos quizás más difícil que para otros. Hay quienes han perdido familiares, hay quienes han perdido trabajo, hay otros que quizás no lo han pasado tan mal, pero Dios ha sido bueno con su pueblo. Amén. Dios ha sido fiel con su pueblo. Y la palabra de Dios dice que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y quizás es difícil poder entender y comprender esta palabra para los que están afuera, para los que no tienen el conocimiento del Señor, para los que no tienen la revelación del Espíritu Santo. Es difícil poder comprender esta palabra, que para los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito que son llamados. Pero para los que servimos a este Dios maravilloso, para los que servimos a este Señor, a este Dios todopoderoso, a este Dios omnipotente, entendemos que Dios tiene todo bajo control. Para los que servimos a este Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, entendemos que Dios tiene todo bajo su dominio. Él es el Dios, Dios es el que gobierna sobre la tierra. Dice la palabra del Señor que Él pone reyes y Él saca reyes. Dice la palabra del Señor que ni una hoja se mueve si no es por su voluntad. Entonces entendemos que cuando la palabra de Dios dice que todas las cosas, para los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien, conforme al propósito. Y eso es lo que tenemos que entender, conforme a nuestro propósito. Porque hay veces que nosotros queremos algo, corremos, peleamos, luchamos por algo, pero si estamos viviendo bajo el propósito y no está en el propósito del Señor, quizás Dios no lo va a permitir. Y quizás Dios nos va a apartar. Pero en esa voluntad del Señor nos guarda. Amén. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 15. Libro de Éxodo, capítulo 15, verso 22. Libro de Éxodo, capítulo 15, verso 22. Dice la palabra del Señor: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Chur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y le echó las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ni siquiera enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Padre, tú que estás en el cielo, exaltado sea tu nombre por sobre todo nombre. En esta hora, Señor, nos hemos reunido en este lugar para alabarte, para exaltar tu nombre, para glorificarte, Señor, para recibir una palabra tuya a nuestra vida, Señor, porque necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu gracia, de tu misericordia. Padre Celestial, cada día, Señor, necesitamos más de ti. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a permanecer en ti.
Ayúdanos, Señor amado, a tener nuestro fundamento en la roca, Señor amado. A fortalecernos, Señor amado, en ti, Señor, en tus fuerzas. Tú eres quien renueva nuestras fuerzas. Padre, en esta hora, Señor amado, que esta palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de mis hermanos, que sea la porción que cada uno necesita recibir a su vida, Padre Celestial, así también como en la mía. Padre, en el nombre de Jesús, a ti sea toda gloria, a ti sea toda honra por los siglos de los siglos. Amén, amén, ya amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vemos en esta historia, en la parte de la Biblia, que estaba el pueblo de Israel. Y había recién ocurrido el hecho de que Jehová había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Y ya había transcurrido que habían cruzado el Mar Rojo. Si usted lee el versículo 21, dice, y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. O sea, estamos en el contexto de la historia, están el pueblo de Israel cantando, danzando, dando gritos de júbilo, cantando echó al mar los carros del faraón. Y gritaban con júbilo, porque habían visto una victoria en las manos del Señor. Porque lo que parecía imposible y lo que parecía que iban a caer en manos de Faraón, el Señor había abierto aquel mar muerto. Y el pueblo de Israel había cruzado por aquel mar. Y habían obtenido una victoria, pero una victoria que solamente el Señor les pudo haber dado. Bendito es el nombre del Señor. Después de que cantaron, después de que hicieron fiesta, después de que celebraron la victoria del Señor, dice la palabra de Dios, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua. Entonces, luego de la victoria, el Señor los saca del Mar Rojo y los envía al desierto. Y los envía, dice la palabra del Señor, que los envía y iban por el desierto de Shur. ¿Qué significa Shur? Shur es una región del desierto que quiere decir pared o muralla. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, cuando se dirigen por el desierto, este pueblo que había visto la victoria, este pueblo que había visto la obra del Señor, el poder de Jehová, 3 días anduvieron sin agua y iban en el desierto y ya empezaron a cavilar en sus mentes, ya empezaron a dudar en sus corazones, luego de que el Señor les había dado la victoria. Entonces el desierto nos habla de aridez, el desierto nos habla de soledad, el desierto nos habla de peligro, el desierto nos habla de adversidad. Entonces tenemos que entender como hijos de Dios que el desierto es parte del camino. Tenemos que entender que para poder llegar a la tierra que el Señor nos había prometido, el desierto es parte del camino. Para poder tener aquello que Dios nos dijo, para poder recibir aquello que Dios nos había prometido, el desierto es parte del camino. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Y llevaban 3 días en el desierto sin hallar agua. Versículo 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Qué significa Mara? Amargura. Bendito es el nombre del Señor. Imagínese, hermano, ir por el desierto 3 días sin poder beber agua, con una sed
tremenda, y que cuando llegan a un lugar donde hay agua, estas aguas no se puedan beber porque son amargas en extremo. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces dice que por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara, es, si usted lo busca hoy en la actualidad, siguen aquellas aguas saladas. Es una localidad que está cerca del Mar Rojo. Y como el Mar Rojo tiene un exceso de sal, esos terrenos tienen mucha sal. Por eso esa agua es amarga. Por la cantidad de sal que tiene la tierra, la cantidad, ¿cierto?, de nutrientes, no es la palabra nutriente, pero tiene muchas rocas, muchas piedras, muchos minerales, gracias hermano Enrique, muchos minerales que provoca que el agua se vuelva amarga. Entonces, llegaron a esta ciudad que simboliza la amargura. ¿Por qué digo que simboliza la amargura? Porque Noemí, la suegra de Ruth, ella cambió su nombre a Mara, debido a que ella había perdido a su esposo y a sus 3 hijos. Y ella decidió cambiarse el nombre de Noemí, que significa graciosa, pero graciosa es de gracia. Se decide cambiar el nombre a Mara. ¿Por qué? Porque había amargura en su corazón. En la amargura también comienza la murmuración. Y ese era el mensaje que nos entregaba el hermano Pablo la semana pasada. Que en la amargura también comienza la murmuración. Dice la palabra del Señor: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Entonces, cuando ya están pasando por aquel desierto de Shur, que significa pared, que significa lugar alto, podemos poner el nombre de adversidad, desea lo que estamos pasando. Estamos viviendo en un tiempo que es súper complejo. No sabemos si esto es realmente natural o no. Aún no lo sabemos con certeza. No sabemos si el gobierno manipula o no manipula las cifras. Como en un mes estamos casi llegando a los 5.000, 3.000 y de un momento a otro ya estamos en los 300. Entonces, no lo entendemos, no entendemos, ¿será o no será? Entonces vivimos en tiempos complejos, en tiempos difíciles, en tiempos donde la palabra del Señor nos dice que estamos en los postreros tiempos. Y la palabra de Dios nos habla que y los postreros tiempos y que el tiempo venidero no va a ser mejor. Y que van a venir cosas peores. Entonces vivimos una vida que quizás podemos tener victorias, pero tenemos que saber que después de esa victoria quizás también vamos a tener que pasar por un desierto. Bendito es el nombre del Señor. Así como el pueblo de Israel celebraba al haber salido de Egipto, así como el pueblo de Israel cantaba y celebraba haber salido de Egipto, tuvieron que entrar nuevamente a un nuevo desierto. Pero este desierto también les entregó madurez. Este desierto, en el proceso, ellos también pudieron aprender acerca de la dependencia del Señor y acerca de aquel Jehová sanador, aquel Jehová Rafa. Aquí Jehová, tu sanador, dice el verso 26, es la primera vez que se menciona en la Biblia, el Jehová Rafa. Entonces aquí en este lugar se le revela aquel Jehová sanador al pueblo de Israel. Aleluya. Entonces dice, y Moisés clamó a Jehová. Santo es el Señor.
¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos en el desierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando vemos que quizás estamos viviendo, pasando un desierto? Cuando estamos pasando por amargura. Cuando vemos que se han levantado murmuraciones, cuando vemos que se han levantado falta de fe. Cuando vemos que muchos de nuestros hermanos, muchos de nuestros amigos se han apartado, se han debilitado, se han ido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que clamar a Jehová. Tenemos que clamar al Señor. Esa es nuestra única forma, hermano. Es nuestra única forma de poder seguir adelante. Es nuestra única forma de poder cruzar el desierto. Es nuestra única forma de poder pasar por este camino. Clamar a Jehová. Pero ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más complicado? Vemos el ejemplo aquí del pueblo de Israel, donde lo más difícil para Moisés o para el Señor no fue el desierto. Lo más complejo no fueron las aguas saladas o amargas, sino que lo más difícil era la dureza del corazón del pueblo de Israel. Eso era lo más complicado, eso era lo más complejo, la dureza del corazón del pueblo de Israel y la murmuración. Siempre murmuraban en contra de Moisés, murmuraban en contra de Jehová, y para eso nos sacó Jehová de Egipto. Para morir de hambre aquí en el desierto. Para esto nos sacó Jehová de aquel lugar. Allá por lo menos teníamos cebollas para comer. Teníamos un lugar donde morir. Pero ¿y aquí? Para eso nos sacó, para morir acá en el desierto. Entonces se le olvidaba al pueblo de Israel que en aquel lugar quizás solo tenían cebollas para comer. Quizás solo tenían las sobras que quedaba del pueblo de Egipto. Se le olvidaba en la condición de esclavos en la que estaban. Pero no recordaban su nueva condición de poder tener libertad. No tenían consciente la condición, no valoraban la condición que el Dios le había dado de libertad. Que ya eran un pueblo libre y que no eran un pueblo esclavo, sino que eran libres. Santo es el Señor. Asimismo, nosotros muchas veces vivimos una vida en el pasado donde éramos esclavos. Esclavos al pecado, éramos esclavos al príncipe de este siglo. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento estaba cegado. Nuestro entendimiento estaba cegado, había una venda en nuestros ojos. Pero a través de Jesús nosotros podemos tener libertad. A través de Jesús podemos tener una nueva vida. A través de Jesucristo nuestras cadenas se han cortado. A través de Jesús nuestros velos han sido rasgados, han sido abiertos. Al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la palabra, a la revelación del Espíritu Santo. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Entonces el pueblo de Israel comenzó a murmurar. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué haremos? ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Gloria a Dios. Ante los obstáculos siempre tenemos que ir a la presencia del Señor. Cuando está eso en nuestra cabeza, ¿cómo voy a salir de esta condición? ¿Cómo
¿Cómo voy a dejar este lugar? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Cuando está esa pregunta, Señor, no sé qué hacer. Estoy viviendo una condición, enfermedad, deuda, matrimonial o familiar. Puede ser en cualquier área. Un problema que quizá humanamente o racionalmente lo vemos tan difícil, tan complejo y no entendemos cómo. ¿Cómo vamos a salir de esta situación? Tenemos que ir a la presencia del Señor. Porque ese es el desierto de Shur, una pared. Algo que quizás nosotros que vemos y decimos, ¿cómo vamos a pasar este lugar? ¿Cómo voy a salir ileso de esto? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Por qué Dios ha permitido esto para mi vida? ¿Por qué Dios ha tenido que permitir para que yo pase todas estas cosas? Ese es el desierto de Shur. Y cuidado con la amargura. Entonces Moisés clamó a Jehová y Jehová le muestra un árbol. Y le muestra el árbol y le dice, echa ese árbol a las aguas. Y las aguas se endulzaron. El único que nos puede dar la solución es el Señor. Él nos puede dar aquella revelación, nadie más. No es el hombre. El Señor es el que te va a decir, ¿sabes qué? Haz esto. El Señor es el que te va a decir, envía currículum. El Señor es el que te va a decir, ahora es el momento, tienes que salir. Ahora busca. El Señor es el que te va a decir, ahora viene la sanidad. Es el Señor el que te va a decir, ahora haz esto otro. El Señor es el que trae la revelación. Y muchas veces no entendemos esa revelación. Y quizás puede ser una revelación que no tenga lógica, que no tenga sentido. ¿Se recuerdan aquel hombre que fue a visitar a Elías? Un sargento, se me olvidó el nombre. Me recuerdo que el hermano Enrique lo predicó una vez y que tuvo que ir al río, sumergirse en ese río 7 veces más. ¿Cuántas veces se sumergió? 7 veces. Y se sumerge en el río 7 veces para que se sanara. Algo que no tiene lógica. Pero el Señor trae revelación. Y el Señor te va a decir, haz esto. Señor, pero si ya lo hice. Tira la red al mar, pero si ya la tiramos. Tírala de nuevo, tírala al otro lado. Pero si ya lo hicimos, ya lo intentamos, tírala. Porque estaba la revelación. Por eso es importante que vayamos a la presencia del Señor, porque Dios te va a traer la revelación. Y quizás no es el tiempo aún de salir del proceso. Pero va a llegar la revelación y te va a decir, ahora es. Ahora da el paso, ahora sigue adelante. Ahora cree, este es el momento, no dudes, cree. Pero eso lo provoca solamente la intimidad con el Señor. Eso lo provoca solamente el ir a la presencia del Señor. Moisés no se quedó mirando al pueblo y no dijo, ¿qué voy a hacer? El pueblo está murmurando, no eran 10 personas, no eran 100 personas, no eran 5,000 personas. Eran 12 tribus. Una nación entera que seguía a Moisés. ¿Y ahora qué hago? No. Moisés solamente fue a la presencia del Señor. Santo es el Señor. Dios es un Dios que hace de nuestra dificultad un milagro. Dios es el único que puede transformar tu dificultad en un milagro. Amén. Entonces, mire,
Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. El Señor probó al pueblo de Israel en ese lugar. En aquel lugar de amargura. En aquel lugar de desierto. Él es capaz de transformar aquellas aguas dulces, aquellas aguas amargas en aguas dulces. Él es capaz de transformar, dice la palabra del Señor, que Él cambia tu tristeza en ¿qué? Tu tristeza en alegría. Y Él transforma tu lamento en baile. Bendito es el nombre del Señor. No lo dice el hermano Isaías, no lo dice una palabra rebuscada, lo dice la palabra del Señor, una promesa que Él transforma tu tristeza en alegría, en gozo. ¿Cuál es el fruto? Una cualidad del fruto del Espíritu, gozo. Amor, gozo. Si hay amargura en nuestro corazón, es porque nos estamos alejando del Señor. Pongamos atención. Hay que levantar ahí la antena parabólica. ¿Por qué estoy teniendo amargura? ¿Qué me está haciendo tener amargura? ¿Qué me está haciendo tener esta sensación de rabia? ¿Qué es lo que me hace tener esto? Porque si está el Espíritu del Señor, hay gozo. Y no quiere decir que haya gozo que uno esté ahí en júbilo y danzando todo el día, no. Hay una pregunta que muchos se hacen y se hacen es que, ¿y tú eres feliz? ¿Y qué es la felicidad? Entonces la felicidad es muy distinta al gozo. La felicidad es algo que puede provocar una situación, la adquisición de una casa, la adquisición de un auto, el nacimiento de un hijo, el matrimonio. Hay etapas donde uno puede ser feliz y otras etapas donde uno quizás no es tan feliz. Pero el gozo del Señor permanece. El gozo del Señor siempre está ahí. El gozo del Señor, para los que está el Espíritu Santo, permanece. Aunque venga la adversidad, aunque venga la prueba, hay gozo. Hay gozo. ¿Por qué? ¿Por qué hay gozo? Porque yo sé de dónde me sacó el Señor. Yo sé en quién estoy confiando. Y yo sé que si estoy pasando la adversidad, el Señor es el que me va a ayudar. Yo sé que si estoy pasando necesidad, el Señor es el que me va a proveer. Yo sé que si estoy pasando enfermedad, el Señor es el que me sanará. Confío en el Señor, hay confianza en Dios. Y eso genera gozo. Santo es el Señor. Verso 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Puede decir amén? ¿Puede recibir esa palabra? Recíbala para su vida. Dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te la enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Bendito es el nombre del Señor. Ninguna enfermedad te llegará a ti, porque nuestro Señor es nuestro Señor sanador. Él es nuestro Jehová sanador, nuestro Jehová Rafa. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué dice antes? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardaras todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer su palabra. Amén.
Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Es la única forma. La única forma de poder cumplir su palabra es poder ser guiados por el Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra forma. Y eso no quiere decir que no nos vayamos a equivocar. Porque muchas veces en una dificultad quizás vamos a dudar. Pero ahí viene el Espíritu Santo. Dice, yo estoy contigo. No dudes. Solamente cree. Solamente cree. Santo es el Señor. Aleluya. ¿Sabe? Hay algo que he aprendido en este tiempo. Que Dios tiene todo bajo control y Él hace como Él quiere. Podemos estar viendo un caos afuera, pero sabemos que en el Señor tenemos seguridad, tenemos paz, tenemos tranquilidad. Hace un tiempo, lo conté en una predicación, pero quiero volver a contarlo. Hace un tiempo atrás, en mi familia llegó el COVID y sé que se ha repetido esto en muchos hogares. Y resulta de que ni a mi madre, ni a mí, ni a mi sobrina, el COVID nos tocó. Los que estamos bajo de la promesa. No nos tocó. Bendito es el nombre del Señor. Años atrás, cuando falleció mi padre era un hombre sano. No tenía ninguna enfermedad. Era un hombre deportista, no fumaba. Sano, totalmente sano. Y en una noche, en un abrir y cerrar de ojos, él padece una enfermedad o le da un ataque cardíaco y fallece en esa noche. Nunca nosotros íbamos a pensar, nunca pensamos nosotros que eso iba a ocurrir. Nunca lo imaginamos que eso podría haber llegado a pasar. En el momento podríamos haber dicho, no, ¿por qué, Señor? No lo entiendo. Lo típico que se dice, ¿cierto? Hay gente más mala porque Él. Y no se entendía. Pero luego que uno va madurando en el Evangelio, llega un momento en que quizás ni siquiera ya nos preguntamos por qué, sino que simplemente aceptamos la voluntad del Señor. Simplemente la aceptamos. Entonces entendemos que Dios está con nosotros. ¿Yo qué es lo que aprendí con esto? Que si Dios quiere tomar tu vida, la va a tomar. Puedes estar sano y el Señor la va a tomar. Pero si no es la voluntad del Señor, puede estar el COVID en tu casa y no va a pasar nada. Porque en Dios está, Él es el que da la vida y Él es el que la toma, Él es el que la quita. Entonces tenemos que entender que en Dios su voluntad es perfecta. Tenemos que entender eso, la voluntad del Señor es perfecta. Y si Dios toma a alguien es porque fue su voluntad. Si se enfermó es porque Dios así lo quiso. Quizás tiene que pasar ese desierto. ¿Para qué? Para que aquella dificultad se convierta en un milagro y en un testimonio. ¿Qué testimonio? Lo que esa persona ha recibido de parte de Dios. El pueblo de Israel conoció más al Señor. El pueblo de Israel a través de este desierto, claro que conoció al Señor. Se le presentó Jehová Rafa, se le presentó aquel Dios sanador, se le presentó aquel Dios que transformó aquella agua amarga en aguas dulces. Conocieron, tuvieron una revelación más del Señor. Después de que el Señor le había dado la victoria, habían visto que había abierto el mar rojo. En este lugar se les presenta un Jehová que sanaba. En este lugar se les presenta un Jehová que pudo transformar aquellas aguas amargas en aguas dulces.
Y luego de eso, dice la palabra del Señor, y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua, verso 27, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Mire qué bueno es el Señor. Y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua. ¿Cuántas tribus eran? 12 tribus. Mire qué preocupado es el Señor. Y acamparon allí junto a las aguas. Se quedaron en aquel lugar. Ese lugar es como un oasis en medio del desierto. Y el Señor se preocupa de tenerle una fuente de agua para cada tribu. Con palmeras, donde pudieron acampar, donde pudieron descansar, donde pudieron renovar sus fuerzas. Y así es el Señor con nosotros. Después de la adversidad, hermano, hermana, después del desierto, después de aquel desierto de Shur, donde todo se ve difícil, donde todo se ve cuesta arriba, el Señor te va a hacer descansar. El Señor te va a llevar a fuentes de agua viva. El Señor te va a llevar a fuentes de agua viva. Te va a hacer que descanses, te va a hacer que recobres tu fuerza. Y una vez que recobres tu fuerza, entonces el Señor te va a decir, aún queda camino por delante. Aún queda desierto que cruzar. Aún no has llegado al lugar que yo les he prometido. Bendito es el nombre del Señor. Pero el Señor se preocupa de ti. Eso no lo dudes, eso no lo cuestiones. Dios es contigo. Amén. Dios está contigo. Bendito es el nombre del Señor. Le voy a pedir que se coloque de pie. Y vamos a orar. Padre, tú que estás en el cielo, santificado, Dios, sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre Celestial, porque solo a través de ti podemos tener paz. Señor, tú eres el príncipe de paz. Señor amado, tú dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Señor amado, tu paz no depende, Señor amado, de una estabilidad económica. Tu paz no depende, Señor amado, de una estabilidad emocional. Tu paz no depende, Señor amado, de una estabilidad política. La paz que tú das, Señor amado, sobrepasa todo entendimiento. Y aunque el mundo diga caos, la iglesia del Señor dirá paz. Señor amado, porque en ti tenemos paz. Porque en ti estamos confiados. Y aunque el mundo diga escasez, nosotros podemos decir que el Señor suple todas nuestras necesidades. Santo es el Señor. Gracias, Dios. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por elegirnos. Gracias por escogernos. Gracias por tomarnos como hijos, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu gracia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre Celestial, guárdalos, líbralos de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.